Y el tema de rebrote de casos de COVID-19 en el país nos ha hecho de manera seria cuestionarnos el tema del tratamiento que podemos obtener desde casa y también la manera en la que en casa se está llevando la enfermedad. Así que vamos a conversar con el doctor Neri sobre este tema y también a ampliarnos un poco más respecto al tema de la vacunación. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Puntos de Vista. Es un placer. Muchas gracias, Elisa. Aquí estamos para servirle con mucho gusto. Un gusto para nosotros, doctor. Los casos de COVID-19 en nuestro país han ido en aumento, es evidente. Las cifras del Ministerio de Salud lo confirman de cierta forma. Y en ese sentido me gustaría preguntarle qué tan efectivo está siendo el tratamiento que muchos pacientes en casa se están automedicando algunos o que otros están tomando por medidas o por envío de sus médicos. Bueno, realmente que no hay tratamiento preventivo para el COVID. No existe ningún tratamiento. Lo que se hace es buscar cómo mejorar las defensas en los pacientes, en las personas, dándole vitaminas, ofreciéndole algún tipo de medicamento que pueda mejorar la respuesta inmunológica, pero que realmente que no previene, pues, sino que en caso de que le dé la enfermedad posiblemente va a ser menos grave. Entonces no se puede hablar de que estamos haciendo prevención con medicamentos. Y por otro lado, el tratamiento médico como tal también no existe, sino que lo que hacemos es manejo de los síntomas que tiene el paciente, las manifestaciones clínicas. Y hasta en los casos más graves es donde se le puede administrar un medicamento antiviral o un medicamento para disminuir la respuesta inflamatoria que ellos tienen. Pero a nivel de la casa, o sea, en el hogar en sí, lo que se hace nada más es tratamiento para los casos leves o en algunas veces un caso grave. ¿Cuántas fases tiene esta enfermedad, doctor? ¿De qué manera logramos identificarla? Es decir, para lograr ver ese tiempo o ese momento en el que podamos decir ya no puedo tratarme en casa, necesito remitirme al hospital directamente. Tenemos la primera fase, que es la de contagio. Una persona que estuvo en contacto con alguien enfermo tiene que buscar cómo evitar enfermarse él y cómo no enfermar a otros. Entonces, primero, pues si uno pudiera evitar el contacto con alguien enfermo sería lo ideal. Y una vez que ya estamos con el contagio como tal, buscar cómo minimizar la enfermedad con lo que se pueda, pues tomando vitaminas, como le decía, mejorando nuestro sistema inmunológico. Después de eso llegaríamos a la segunda fase, que sería cuando ya tenemos síntomas, ya está con las manifestaciones, que ahí pueden ser leves, pueden ser moderadas, pueden ser severas o pueden incluso tener complicaciones que también van a ser de diferentes tipos, que pueden ser complicaciones manejables en la casa o complicaciones que sean tan graves que necesiten pues de asistencia ventilatoria o otro tipo de medicamentos dentro del hospital. Entonces, ¿en qué momento de esta etapa, doctor, el paciente o el familiar puede indicar la necesidad de retirar o llevar al paciente al hospital? Porque muchos pueden estarse tratando de casa y a lo mejor necesitan una atención más integral. Es importante en el primer momento, desde que uno estuvo en contacto con alguien enfermo, que uno busque ayuda profesional. Desde que ya decimos, tengo miedo que me dé la enfermedad porque estuve en contacto con alguien que estaba enfermo, para que el doctor ya te comience a vigilar en cualquier momento que uno tenga el primer síntoma, comenzarlo a tratar, porque no sabemos qué tan grave va a ser. Y ahí es importantísimo el primer momento, ya que el paciente es donde se hace más contagioso, cuando tiene la tos, cuando tiene la expectoración, cuando está estornudando, es cuando más esparce el virus y entonces los otros que están alrededor de él se contagian. Y después de esto, identificar factores de riesgo que él tiene, sea si es obeso, si es diabético, si es cardiópata, si está en tratamiento para X enfermedad que le bajan las defensas. Entonces ahí podemos comenzar a tratarlo y cuando ya tenga el criterio de hospitalización, por así decirlo, entonces que vaya al hospital. Pero desde el primer momento que tenga síntomas es bueno que se comunique con cualquier personal de salud, ya sea en el MINSA, a través del centro de salud, a través de la línea telefónica 132 o con su médico privado, para que él le indique ya cómo proceder. Tenemos empíricamente, porque esto no hay nada específico, no hay ningún medicamento que sea eficaz contra el coronavirus. Tenemos medicamentos que sí ayudan, por ejemplo los medicamentos antigripales, los medicamentos antiinflamatorios, los medicamentos para la fiebre también, para el dolor y algunas medicinas broncodilatadoras, o sea, para la gente que tiene problemas respiratorios o parecidos al asma, que tienen dificultad para respirar, entonces se les puede administrar medicamentos, ya sea en inhalación por spray
o por nebulizaciones o por vaporización incluso, para que esto llegue a las vías aéreas y le eviten la inflamación o también le dilaten el bronquio. También se puede utilizar medicamentos anticoagulantes o por lo menos aspirinita u otros medicamentos antiagregantes plaquetarios para evitar que se formen coágulos, y eso lo tiene que recetar el médico. Por eso es importante que en el primer momento uno se ponga en contacto con el personal de salud. Y eso que dice usted es muy importante, doctor, porque a lo largo de este proceso de la situación de COVID-19 en el país, se ha visto un tema de cadenas de medicamentos que se comparten en internet, en WhatsApp o en diferentes redes sociales. ¿A qué nos estamos enfrentando si un paciente COVID-19 decide automedicarse o escuchar una receta que le sirvió a otro, por ejemplo, y no corroborarla con el especialista? Como les decía, no hay un medicamento que sea específico para la enfermedad, y más bien se ven manifestaciones asociadas al uso indebido o inadecuado de algún medicamento. Por ejemplo, hay gente que comienza a tomar colchicina y después comienza a presentar diarrea, dolores de cabeza, vómitos. Y puede ser que no sea relacionado con el virus, sino más bien con el medicamento que están tomando. También, por ejemplo, la ivermectina es una sustancia que es tóxica y si la tomamos de manera inadecuada nos puede hacer daño. Entonces, importante ahí es que no se difundan ese tipo de medicamentos o de recetas, como que fueran recetas de cocina para todos los pacientes, porque las pueden mal utilizar. Al final puede ser que algunas medicinas de esas sean útiles, pero con uso bien preciso por el personal de salud que es experto en esto. Por ejemplo, vemos la ibuprofeno, los medicamentos antigripales, incluso algunos medicamentos corticoides que se pueden utilizar, pero en su momento. En el momento que el paciente esté más complicado, podemos usar dexametasona, por ejemplo, pero si lo usamos desde el inicio, vamos a hacer que el paciente llegue mal. O el uso de los antibióticos, que se ve que enmascaran otras enfermedades o que predisponen a otro tipo de complicaciones en el paciente con COVID. Me imagino que esto depende del caso del paciente, es decir, personalizado, de manera individual. Sí, veamos, por ejemplo, una embarazada, un niño, un adulto mayor, un diabético. Entonces, si llegamos a un caso, pues un paciente con azúcar alto y le damos un corticoide, se le va a subir más el azúcar. Por ejemplo, si le damos dexametasona, si le ponemos prednisona, y si se la, pues, o sea, más bien si se le instaura en la casa sin el seguimiento constante por el médico. Mientras que si el doctor se lo da y le va a decir, tenés que hacerte más seguido el examen del azúcar, va a tener que usar más insulina, por ejemplo, si está utilizando, porque puede requerir más de acuerdo a la elevación del azúcar, y cada caso va a ir siendo atendido en particular, incluso dependiendo de las complicaciones que él tenga. Hay pacientes que solo tienen fiebre, un poco de dolor de cabeza y ya al día siguiente pierden el olfato, el gusto, y después al tercer día están completamente buenos. Hay otros que van poco a poco descompensándose y al tercer día más bien están muy graves, están con dificultad respiratoria, están con dolor en el pecho, están postrados, con mal estado general. Entonces en ese caso necesita otro tipo de abordaje. No es porque digamos este paciente se va a morir, porque a lo mejor ni sabemos, pero sí hay en los casos, pues los pacientes que son obesos tienen más riesgo de tener complicaciones que los pacientes que no son obesos. Entonces en ese caso hay que tratarlo diferente. Aunque hay casos, usted va a decir, si han muerto mucha gente que eran flaquitos, han muerto otros que son jóvenes, pero es más la mortalidad en los obesos, más la mortalidad en los mayores y más la mortalidad, en los que tienen algún tipo de enfermedad previa. Doctor, usted mencionaba el caso o el tema de la ivermectina, que es algo que se ha estado hablando mucho a lo largo de estos últimos días o en estas últimas semanas. En ese sentido, me gustaría consultarle cuáles pueden ser las consecuencias de mal usar este medicamento. Hay personas a las que he escuchado incluso que la usan de tratamiento preventivo y usted ya decía que no existe un tratamiento específico que sea preventivo ante esta pandemia. Sí, hubieron unos estudios, incluso uno que decía que era de la OMS, que aprobaba el uso de la ivermectina, pero después se vio que era una traducción mal hecha y entonces no era tanto, pues, que se preconizaba el uso de este medicamento en todos los casos, porque no es un medicamento antiviral, no es un medicamento contra ninguna enfermedad en específico, sino que más bien es un antiparasitario. Incluso hay lugares en Estados Unidos donde han hecho demandas a los hospitales porque ellos no se la administran, y hay hospitales que la tienen en el protocolo y otros que no lo tienen. Entonces este es un medicamento que es para el uso de él, estaba destinado para los parásitos intestinales.
incluso para los ectoparásitos como las garrapatas en los animales. Pero se ha visto que sí, que sube la defensa y en algunos casos pudiera ser, a lo mejor en el futuro que se demuestre que sí es útil. Pero hasta el día de hoy no ha mostrado utilidad ni para la prevención ni para el tratamiento del COVID. Eso es cierto. Y que puede dar complicaciones como dolores de cabeza, puede dar hepatopatías crónicas, o sea, daño hepático, daño renal o intolerancia. Muchos pacientes no lo toleran bien y presentan náuseas, presentan vómitos o presentan datos de toxicidad en otros órganos. Bueno, doctor, excelente recomendación o excelente aclaración. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al volver me gustaría que continuemos profundizando en este tema y obviamente hablar sobre las recomendaciones para cada televidente. Ya regresamos. Muchos pacientes COVID-19 positivos se atienden desde casa por temor a asistir a los centros asistenciales o a los centros de salud más cercanos. Sin embargo, esto puede de alguna manera traer complicaciones a futuro y en ese mismo instante a su salud. Estamos conversando con el doctor Neri, quien nos ha brindado una serie de aclaraciones respecto al uso de diferentes medicamentos de la COVID-19 o contra la COVID-19. Doctor, nuevamente quiero agradecerle. Y al final pues estábamos conversando sobre la ivermectina, que decíamos es un medicamento que se ha utilizado o que se está utilizando incluso sin receta por mucha población nacional. Pero me gustaría retomar el tema o hablar del tema de la vacunación, que ya la tenemos en nuestro país, que es algo real y que ahora se ha anunciado para personas de 30 años en adelante. ¿De qué manera esto viene a dar un respiro a la situación de salud que se está viviendo en el país? Y enfatizar también en el tema de continuar con las medidas de prevención a pesar de habernos vacunado, porque se ha visto casos de personas vacunadas que adquieren el virus igual. Sí, lo que se ve es que estamos en el pico ahorita de la epidemia o de la pandemia. Aquí en nuestro país estamos en el pico y ya lo que viene pues es el descenso y vendrá un momento de calma. En ese momento es donde hay que extremar las medidas de prevención, porque si no de nuevo volveríamos a enfrentar otro viaje de la enfermedad. Y hay que aprovechar ahí para la inmunización, para buscar seguir promoviendo las medidas de prevención de otro tipo que son indirectas, por ejemplo, evitar estar en contacto con lugares muy concurridos, con otras personas que a lo mejor son portadoras, considerarnos todos nosotros como sospechosos, etc. Pero la vacunación en sí hay que hacer énfasis en esto, que hay que promoverla, hay que publicitarla, hay que hacer una campaña en los medios para promover la vacunación, para, bueno, si se puede con toda la población. Ha ido muy lento, se ha llegado creo que 526,000, algo así, de casos vacunados hasta el día de ayer, según reportaron las autoridades. Sí, hace en el 3 de este mes, el 3 de septiembre, se reportaban menos de 500,000 incluso. Hay una gráfica ahí que están en la internet disponible, que ustedes la pueden visitar, y entonces vemos que está muy baja la inmunización. Ahí que solo se va a lograr vacunar a menos del 50% de la gente. Pero en este caso hay que buscar cómo acudir a vacunarse. Hay que evitar esto de la vacilación, hay que evitar esto de los grupos extremistas que están diciendo que te puede hacer daño, o los ortodoxos que dicen que son confiados y que no les va a dar la enfermedad, etc. Y promover la vacunación, porque esta es la medida, la única medida, porque no es la mejor incluso, o sea, la mejor sí es, pero no es que sea 100% eficaz para prevenir el coronavirus. Entonces, si hay que vacunarnos, vacunar sería importantísimo, todos los que tengan un factor de riesgo. Hay personas que nos llaman diciéndonos, doctor, yo padezco del corazón, ¿me puedo vacunar? Pues con mucha más razón. Doctor, yo soy diabético, ¿me puedo vacunar? Pues claro que sí, le digo yo. Es que yo padezco de las plaquetas, pues claro, porque si te da la enfermedad va a ser más grave. Entonces hay que quitarnos esa idea de que la vacuna nos puede hacer daño, que la vacuna nos puede meter algún otro problema después, que tiene un chip que nos van a controlar, que nos va a dejar, dicen otros, estériles, que nos va a hacer homosexuales, etcétera. Porque todo eso más bien es un meme que se hizo sobre esto, más bien como una caricatura, como un medio de burla, y que alguna gente lo tomó en serio. Entonces, quitémonos esa idea, promovamos la vacunación, que esto es lo que va a hacer realmente que se aplane la curva y que disminuyan pues, notablemente los casos de infección y de complicaciones por el virus. Doctor, ¿personas con padecimientos como cáncer pueden también aplicar a la vacunación? Sí, fíjense que eso es importante. Acuérdense que las primeras personas que se pusieron en la lista de vacunación fueron las de enfermedad renal crónica y después los de cáncer.
O sea que sí se tienen que vacunar. Lo que pasa es que en ellos pudiera ser que sea menos eficaz la vacuna, porque si están recibiendo la quimioterapia, esto ya les bajó la inmunidad, la defensa que tenían ellos contra las enfermedades. Entonces puede ser que no active la respuesta a la vacuna, pero no es que le va a hacer ningún daño. O sea que sí hay que vacunarlo. Yo creo que toda la población, las embarazadas, incluso los niños, cuando venga la vacuna para los niños hay que vacunarlos, a todos sin excepción. El dato confirmado, retomando un poco de lo que mencionaba usted sobre el avance de este proceso de vacunación del Ministerio de Salud, es 523.557 nicaragüenses vacunados, confirmados en nuestro país. ¿Cree usted, doctor, que este proceso o esta situación de pandemia pueda alargarse más allá de 2022? Se ha reconocido a nivel mundial, ya por todos los expertos de la OMS, la OPS y otros organismos de salud, instituciones de salud de los países desarrollados, que esto de la enfermedad va a persistir mucho más allá, incluso del 2024. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez va a ser menos, van a ser en brotes aislados, en comunidades localizadas, muy bien focalizadas, pero que ahí va a estar presente la enfermedad. Por eso yo le decía que no hay que sembrar el pánico, hay que buscar cómo mantener la calma, porque después de este brote va a venir un descenso, o sea, va a haber menos casos, pero no hay que bajar la guardia. O sea, yo creo que sí, vamos a tener que convivir con ella más allá incluso del 2024. ¿Nos estamos enfrentando a algo que podría ser una endemia futuro? Usted me decía que puede ser una endemia en el futuro, o una enfermedad que va a estar localizada en un solo país. No, va a estar en todo el mundo, pero en focos aislados, o sea, que no va a ser un problema de salud tan grave. Porque el problema de esto es que afecta a la economía, afecta a la movilidad, afecta a los grupos de trabajo, afecta más bien a toda la sociedad en su conjunto. Ya estando en grupos focalizados, esto va a ser menor, por eso necesitamos que se vacune la gente. Pero ¿qué pasa? A veces hay tribus. Aquí en Nicaragua hay pocas tribus, pero en otros lugares del mundo hay tribus que están muy aisladas allá, que estas incluso pueden ser renuentes a la vacunación. Y entonces ahí se van a concentrar los focos de la pandemia o de la epidemia, pero de la enfermedad, en este caso del coronavirus. Vamos a retomar un poco y regresar al tema del tratamiento, doctor, porque se ha visto que el virus también está afectando a niños. ¿Es así? Confírmeme de esta manera. ¿Cómo debe ser el tratamiento para los niños? Sí, la enfermedad está afectando a todos los grupos de edad, incluso hasta niños en el útero de la madre han sido enfermos por el problema del virus. Pero lo que se ve es que en los niños es más leve la enfermedad, son menos las manifestaciones, pero sí hay casos que se pueden grabar, entonces hay que tratarlos no igual que el adulto, pero sí con los medicamentos que se conocen como tales. Hay medicamentos antivirales, hay medicamentos que sirven para disminuir la respuesta inflamatoria, lo que se llama la tormenta de las citoquinas o la interleucina IL-6, por ejemplo, pero que son de uso únicamente intrahospitalario, que son incluso muy costosos y muy inaccesibles, que puede ser que no los tengamos en nuestro medio, no porque no tenga dinero uno para comprarlos, sino porque no se están produciendo suficiente. Entonces, en este caso, en el caso del niño que se complica, o cualquier persona que se complique, tiene que ser manejado intrahospitalariamente. El problema de los niños es que como son asintomáticos o poco sintomáticos, o también tienen mucha movilidad, tienen muchas relaciones entre ellos, entonces puede ser que esto haga que se difunda la enfermedad, que se mantenga en ellos un foco ahí infeccioso y que vaya a producir eventos pues, más masivos en el futuro. Por ejemplo, cuando se abren las escuelas, cuando se abren de nuevo los centros recreativos, cuando tienen más actividades sociales ellos, entonces hay más problemáticos. ¿Está, doctor, relacionada o más bien está aprobada la vacuna contra la COVID-19 para niños o para menores de edad de 18 años hacia abajo? Sí, exactamente. Sí hay vacunas que se han aprobado ya para su uso, pero menos que el uso de estas vacunas, la aprobación pues de esta es de manera emergente, pues es de emergencia. En el futuro puede ser que alguna de ellas se retiren o no, pero sí, incluso la vacuna cubana ya se la están aplicando a niños menores de 12 años. Y en Estados Unidos sí se han vacunado adolescentes y niños con algunas de estas vacunas disponibles. En nuestro país, como ha habido problemas con solo a los mayores, entonces en este caso no se ha comenzado la vacunación, pero sí están aprobadas en estos grupos de edad algunas de estas vacunas. Incluso cuando venga ya a nuestro país, también es obligatorio que nos vacunemos
y que vacunemos a nuestros niños. Las que tenemos aquí sí ya están aprobadas o funcionan para los niños, aunque todavía no sea el grupo etario que corresponde, pues. No están aprobadas porque las dosis son diferentes. Incluso la vacuna de la gripe, la vacuna de la influenza que se pone para el adulto, es la misma dosis que se administra para el niño. Entonces no están aprobadas esas, la Sputnik ni la Covishield, pues para el uso pediátrico que hay en Nicaragua. Además, cada país las aprueba. Sí. Tiene que pasar la aprobación por cada país. O sea, que va a ser Nicaragua la que va a decir sí, se aprueba el uso para niños o no se aprueba. ¿La incidencia, doctor, en niños o en menores de los 18 años, considera usted, está siendo igual que en los adultos de nuestro país o hay una disminución? Yo creo que la incidencia es mayor en niños y en jóvenes. Lo que pasa es que son los que se enferman menos y entonces no acuden a la unidad de salud. Yo siempre he manifestado esto, que por cada caso que se reporta pueden haber hasta 10 casos no notificados. O sea que no solo nos da una idea. La estadística nos da una idea de cuántos hay, pues, pero no nos dice exactamente cuántos son. Entonces sí, hay más frecuente y más, con mucha más casos pues, en niños y en jóvenes que en adultos mayores, pero los que más se enferman son las personas mayores, los que se ponen más graves, los que van al hospital o los que salen en la estadística como fallecidos, por lo general son los mayores. La Organización Panamericana de la Salud ha mostrado su preocupación o ha externado su preocupación y asegura que podrían haber algunas variantes de COVID-19 en el país. ¿Usted considera esto, doctor? ¿Cree que esto sea una realidad o que se deba este incremento a una posible presencia de variante? Sí, en nuestro país pueden haber más de una variante, cualquiera de ellas. Las autoridades no sé si ya tienen establecido, ya definieron cuál es la variante que está en nuestro país, pero sí hay en Costa Rica, hay en El Salvador, hay en Guatemala, en otros países que hay una gran movilidad, o tal vez no mucha, pero sí vienen los virus, ellos viajan igual que las comunidades humanas. Entonces, los mismos que están afectando en otros países afectan acá. Y también las manifestaciones que vemos que son diferentes. Si usted recuerda, al inicio teníamos una gran cantidad de casos con enfermedad respiratoria superior, o sea, el paciente tenía dolor para tragar, dolor para respirar, no podía respirar, andaba con muchos síntomas respiratorios superiores y con mucha fiebre y mucho dolor. Ahora los casos son pocas manifestaciones superiores, o sea, hay menos afectación en la garganta y en la nariz, hay un poco más de afectación pulmonar y hay manifestaciones gastrointestinales, o sea, las personas refieren diarrea, dolor abdominal, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, debilidad, que antes no estaban clasificados como síntomas de la COVID-19 que ahora han venido a agregarse. Incluso problemas de la piel como alergia o picazón o llagas o ronchas en la piel, que son producto de la misma enfermedad y que pueden ser entonces manifestaciones de una variante nueva, que a lo mejor es la Delta o no sé exactamente cuál de ellas, pero sí no es la que comenzó aquí en Nicaragua. Doctor, creo que uno de los aspectos más complejos de esta enfermedad ha sido diferenciarla de una simple gripe o de una gripe común, es decir, el virus puede presentarse de esa manera también, no solamente en niños sino en adultos. ¿Hay algún dato de alarma que como paciente nos diga, bueno, no, esto no es simple gripe, esto es más allá? Sí, fíjese que es importante porque ahora están conviviendo todas estas enfermedades respiratorias superiores. Hay personas que vienen con cuadros realmente de gripe, secreción nasal que le decimos rinorrea, estornudos, enrojecimiento en los ojos, que esto es un dato de un resfrío común o una influenza, que puede ser la influenza A, que es menos grave. Y también está la influenza B, que esta da también igual con estornudos, con tos, con secreción nasal, pero también con fiebre y con postración. Entonces se parece más al COVID. Pero la diferenciación importante está en la secreción nasal y también en el lagrimeo, que no aparecen en el caso del COVID. Ahí pueden haber estornudos, pero no hay mucha secreción nasal. Hay un poco de dolor en la garganta que es pasajero, no hay secreción ocular, el enrojecimiento de los ojos es rarísimo ahora en el caso del COVID y es más común en el caso de la gripe o la influenza o en el resfrío. Entonces ahí lo podemos diferenciar. Y también con los síntomas, los otros síntomas agregados como es el dolor torácico, el dolor al respirar, la dificultad respiratoria, el mucho malestar general, que esto es más característico del COVID o de la influenza B. Entonces ahí es donde está la diferenciación y por eso es importante en algunos casos mandar a hacer el examen de comprobación pues, del COVID, que sería la PCR,
pero es una PCR diferente a la que hacen en los laboratorios comunes pues, en nuestro medio, sino que solo la hace el MINSA, y esa se llama reacción en cadena de polimerasa, que es donde se machaca el virus, por así decirlo, y después se introduce en un medio especial donde se aplican unas cadenas de ADN de otros virus y se logra reconstruir. Entonces ahí se ve si es realmente el virus del coronavirus, del COVID, o si es otro tipo de enfermedad. Entonces en estos casos, cuando uno sospecha gravemente que puede, o severamente, que es una enfermedad grave, entonces mejor mandarle la prueba del COVID, porque también no vale la pena mandársela en todos los pacientes. Doctor, concluimos hablando sobre, y en breve, las recomendaciones son las mismas, hay que agregar nuevas medidas de bioseguridad hasta este momento. Sí, más bien lo que se ha visto es que hay unas medidas que no son eficaces, por ejemplo, estar fumigando los alimentos, estar desinfectando, ahora dicen sanitizando, que esa palabra no existe en español, o sea, estar fumigando las casas, fumigando las camas, los utensilios, eso no tiene ningún sentido, pero sí, pues protegernos con la mascarilla, evitar la cercanía con otras personas, lo que le dicen el alejamiento entre personas, y también evitar los lugares concurridos, el lavado de las manos, sí es importante, y sobre todo la inmunización, que es el estándar de oro pues, para la prevención de las enfermedades, en este caso del COVID-19. Doctor, agradezco su valioso tiempo, también la valiosa información que ha compartido con nosotros. Siempre es un placer tenerlo acá en Puntos de Vista. Muchas gracias. Gracias. De esta manera concluimos una nueva edición de Puntos de Vista. Recuerde interactuar con nosotros en las diferentes plataformas digitales como Voz TV y además en www.voztv.com.ni. Soy Elizabeth Reyes, les esperamos en el siguiente Puntos de Vista.